Estás en el lugar de mi suegro, sal ahora. Las palabras de Samuel resonaron en el comedor como un martillo golpeando cristal. Mi propio hijo me estaba arrastrando de la silla principal, delante de todos los invitados que habían venido a celebrar su cumpleaños número 35. El dolor fue instantáneo. No solo por el golpe de mi rodilla contra la silla cuando caí, sino por la humillación que se extendió por toda la habitación como una mancha de aceite. Los 20 invitados se quedaron en silencio, algunos con los tenedores suspendidos a medio camino hacia sus bocas, otros mirando hacia sus platos como si de repente hubieran encontrado algo fascinante en la comida. Tatiana, su esposa, tenía los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Mis nietos, Celia de 8 años y Pedro de 10, me miraban desde el otro extremo de la mesa con una expresión que jamás olvidaré. Era confusión mezclada con miedo, como si no entendieran por qué papá estaba siendo tan cruel con el abuelo. Ignacio, el padre de Tatiana, se acomodó en mi silla como si siempre hubiera sido suya. Ese hombre de 60 años, con su traje gris impecable y su sonrisa satisfecha, había estado esperando este momento toda la noche. Pude verlo en sus ojos cuando llegué temprano con el regalo para Samuel, un reloj de $2,500 que había elegido personalmente. Perdón por el malentendido, don Jorge, murmuró Samuel, pero su voz no tenía ni una pizca de arrepentimiento. Es que prometí a mi suegro que se sentaría en el lugar de honor esta noche. Usted puede tomar cualquier otra silla. Cualquier otra silla. Como si fuera un invitado de segunda clase en la celebración del hijo que crié, eduqué y mantuve hasta que pudo valerse por sí mismo. El mismo hijo al que le di mi primer auto cuando cumplió 18, al que le pagué la universidad completa, al que le presté $50,000 para el enganche de esa misma casa donde ahora me trataba como un estorbo. Me levanté del suelo lentamente, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mí. Mi rodilla palpitaba, pero el dolor físico era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Había llegado esa noche lleno de alegría, con una botella de whisky de $300 y la esperanza de pasar una velada agradable con mi familia. En lugar de eso, estaba siendo expulsado de mi lugar como si fuera un intruso. Está bien, logré decir, manteniendo la compostura que había aprendido en 40 años de negocios. No hay problema. Pero mientras me dirigía hacia una silla vacía al final de la mesa, entre dos vecinos que apenas conocía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que Samuel no podía ni imaginar, porque había olvidado algo muy importante sobre su padre. Había olvidado quién realmente tenía el poder en esta familia. La cena continuó con conversaciones forzadas y risas incómodas. Ignacio dominaba la mesa con historias sobre sus negocios inmobiliarios, mientras Samuel lo escuchaba con una admiración que nunca me había mostrado. Cada vez que mi hijo reía de los chistes de su suegro, sentía como si me clavaran una aguja en el corazón. Y entonces le dije al cliente, narraba Ignacio con esa voz pomposa que ya me tenía harto, si quiere comprar una propiedad en esta zona, tiene que entender que está pagando por el prestigio, no solo por los metros cuadrados. Todos rieron como si hubiera dicho la cosa más ingeniosa del mundo. Samuel asentía con entusiasmo. Exactamente, suegro. Usted sí sabe de negocios de verdad. No como esos comerciantes pequeños que solo ven números sin entender el mercado real. Comerciantes pequeños. Esas palabras me atravesaron como una daga. Yo había empezado vendiendo herramientas de puerta en puerta, es cierto, pero de esos $500 iniciales había construido una empresa que facturaba más de 2 millones anuales. La empresa que le había pagado la educación a Samuel, que había puesto el techo sobre su cabeza, que había llenado su nevera durante 25 años. Observé cómo mi nieta Celia me miraba de vez en cuando, claramente confundida por lo que había presenciado. Pedro, más grande y más perceptivo, mantenía la cabeza baja, comiendo en silencio. Ellos sabían que algo estaba muy mal, pero no entendían qué. La conversación siguió girando en torno a Ignacio y sus supuestos éxitos empresariales. Samuel había decorado el comedor especialmente para la ocasión, con manteles color crema y centros de mesa elegantes que probablemente habían costado más de $500. La ironía no se me escapaba. Todo eso había sido pagado con el dinero que yo le había prestado para emergencias durante los últimos 2 años. Samuel me estaba contando sobre sus planes de expansión, dijo Ignacio, cortando su carne con movimientos precisos. Es admirable ver a un joven tan ambicioso. Yo siempre le digo a Tatiana que su esposo tiene madera de gran empresario. Madera de gran empresario. Samuel había trabajado como gerente de ventas en la misma empresa durante 8 años, sin un ascenso significativo, dependiendo de mis préstamos para mantener ese estilo de vida que tanto le gustaba presumir. Gracias,
suegro, respondió Samuel con esa sonrisa que solía reservar para los clientes importantes. Sus consejos han sido invaluables. De verdad, tener a alguien con su experiencia y sabiduría cerca es un regalo. Nadie mencionó que mi experiencia había construido un negocio desde cero. Nadie recordó que mis consejos habían guiado a Samuel durante toda su carrera. Era como si hubieran borrado 40 años de mi vida de un plumazo. Cuando llegó el momento del brindis, Samuel se levantó con su copa de champán francés, el mismo que yo había traído como regalo adicional. Agradeció a todos por acompañarlo en su día especial. Mencionó a su esposa, a sus hijos, a sus amigos del trabajo, incluso a los vecinos. Y por supuesto continuó, levantando la copa hacia Ignacio, quiero agradecer especialmente a mi querido suegro, que nos honra con su presencia y su sabiduría. Es un privilegio tenerlo en la cabecera de nuestra mesa. Ni una palabra sobre mí, ni una sola palabra sobre el hombre que lo trajo al mundo, que se sacrificó para darle todo lo que tenía, que construyó el negocio que ahora le permitía vivir en esa casa de $200,000 en el mejor barrio de la ciudad. Todos levantaron sus copas y yo fingí brindar desde mi rincón olvidado, sintiendo como cada sorbo de champán me sabía a traición. Mis nietos me miraban con esos ojos grandes e inocentes, sin entender por qué el abuelo estaba tan lejos, porque no lo habían mencionado en el brindis. La velada se alargó con más historias de Ignacio, más risas forzadas y más demostraciones de afecto entre Samuel y su suegro. Yo permanecí en silencio, observando, analizando, sintiendo como algo frío y calculador se instalaba en mi pecho. Había sido un tonto por creer que el amor incondicional hacia un hijo siempre sería correspondido. Un tonto por pensar que los sacrificios y la dedicación significaban algo para Samuel. Un tonto por no ver que había estado criando a un ingrato que me vería solo como una fuente de dinero hasta que encontrara algo mejor. Pero esa noche, mientras todos celebraban y reían alrededor de esa mesa donde yo había sido degradado a la categoría de mueble viejo, tomé la decisión más importante de mi vida. Esa misma madrugada, cuando todos estuvieran durmiendo en sus camas cómodas, yo estaría despierto haciendo las llamadas más importantes de mi vida. Llamadas que cambiarían todo para siempre. Porque Samuel había olvidado algo fundamental sobre su padre. Yo no era solo Jorge Rivas, el comerciante pequeño. Era Jorge Rivas, el hombre que tenía conexiones, poder y recursos que él ni siquiera sospechaba. Y cuando despertara por la mañana, iba a recordarlo de la manera más dolorosa posible. Cuando finalmente llegó el momento de irme, Samuel ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la puerta. Fue Tatiana quien me alcanzó mi abrigo con una sonrisa forzada y una mirada que no podía sostener por más de 2 segundos. Gracias por venir, don Jorge, murmuró, entregándome las llaves de mi auto. El reloj está hermoso, de verdad. Samuel quedó muy contento. Mentira. Samuel apenas había levantado la vista cuando abrió mi regalo, demasiado ocupado escuchando otra de las anécdotas empresariales de Ignacio para prestar atención real al reloj suizo que me había costado una fortuna. Caminé hacia mi Mercedes clase E plateado, el mismo que había comprado nuevo 3 años atrás cuando mi empresa tuvo su mejor año. Cada paso me dolía, no solo por la rodilla golpeada, sino por el peso de la humillación que cargaba sobre los hombros como una losa de cemento. El trayecto hasta mi casa fue silencioso, apenas interrumpido por el sonido suave del motor y mis propios pensamientos que rugían como una tormenta. 40 minutos de carretera oscura me dieron tiempo suficiente para procesar lo que había pasado, para entender que no había sido un mal momento o un malentendido. Había sido una declaración de guerra. Mi casa me recibió con la frialdad de siempre. Después de la muerte de María, mi esposa, hace 5 años, estos muros parecían guardar más silencio que vida. Pero esa noche el silencio era diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Me serví 3 dedos de whisky escocés, el mismo que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en mi estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia de mi vida, María sonriendo en nuestra boda, Samuel graduándose de la universidad con esa toga que yo pagué, mis nietos jugando en el jardín durante las navidades pasadas. Pero también había otras fotografías que Samuel nunca había mirado con atención. Fotos mías estrechando manos con políticos locales, con empresarios importantes, con directores de bancos. Fotografías que contaban una historia diferente sobre quién era realmente Jorge Rivas. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi libreta de contactos, esa libreta de cuero negro que había sido mi arma secreta durante décadas de negocios. Páginas y páginas de nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico de personas que me debían favores, que respetaban mi palabra, que sabían que cuando Jorge Rivas llamaba, era porque tenía algo importante que decir.
Samuel había cometido el error más grande de su vida al subestimarme. Había visto al padre mayor, al abuelo cariñoso, al hombre que siempre decía sí a sus peticiones de dinero. Pero nunca había prestado atención al empresario que había construido un imperio de la nada, al hombre que tenía cuentas en 3 bancos diferentes, inversiones en bienes raíces que él ni siquiera conocía. Mi hijo pensaba que yo era solo un comerciante pequeño que vendía herramientas. No sabía que esas herramientas habían evolucionado hasta convertirse en una distribuidora que surtía a las principales constructoras de la región. No sabía que yo tenía participaciones en 4 empresas diferentes, que mi patrimonio real superaba los $3 millones. Y definitivamente no sabía que yo era quien había estado garantizando sus préstamos bancarios durante los últimos 3 años. Tomé un sorbo de whisky y dejé que el líquido quemara mi garganta mientras recordaba todas las veces que Samuel había venido a pedirme dinero. Siempre con esa sonrisa encantadora, siempre con una excusa creíble. Papá, necesito 15,000 para renovar la cocina. Papá, el auto se descompuso y necesito 20,000 para el enganche de uno nuevo. Papá, hay una oportunidad de inversión increíble pero necesito 30,000 rápido. Cada vez yo había dicho que sí. No porque tuviera el dinero suelto, sino porque había usado mi reputación crediticia, mis propiedades como garantía, mi nombre como aval para que Samuel pudiera obtener esos préstamos que él creía que venían de mis ahorros. El Banco Central tenía mis firmas en documentos por $200,000 en préstamos que Samuel había solicitado. Mi casa, mi empresa, incluso mi auto estaban comprometidos como garantías. Yo había arriesgado todo mi patrimonio para que mi hijo pudiera mantener esa vida de clase media alta que tanto disfrutaba. Y así me lo había agradecido. Miré el reloj. Las 12:15 de la madrugada. Era el momento perfecto para empezar a hacer las llamadas. Los bancos abrían temprano, y yo necesitaba que las cosas empezaran a moverse desde primera hora. Marco el primer número de mi libreta. Roberto Mendoza, director de créditos del Banco Nacional, el mismo banco donde Samuel tenía su cuenta corriente y su tarjeta de crédito empresarial. Jorge, amigo mío. La voz de Roberto sonaba somnolienta pero genuinamente alegre de escucharme. ¿Qué tal? Hace tiempo que no sabía de ti. Roberto, lamento llamarte tan tarde, pero tengo una situación urgente. Necesito hablar contigo sobre los avales que he firmado para mi hijo Samuel. Quiero retirar todas las garantías mañana mismo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Roberto conocía el peso de mis palabras. Sabía que cuando Jorge Rivas hablaba de retirar garantías, había una razón muy seria detrás. Jorge, eso va a crear algunos problemas. Tu hijo tiene comprometidos casi $120,000 en diferentes líneas de crédito. Si retiras las garantías, el banco va a exigir el pago inmediato de todas las deudas. Exactamente lo que quiero, Roberto. Mañana a primera hora estaré en tu oficina con todos los documentos. Quiero que se congelen todas las cuentas asociadas y se inicie el proceso de cobro inmediato. ¿Estás seguro de esto? Es tu hijo, Jorge. Esto va a arruinarlo financieramente. Tomé otro sorbo de whisky antes de responder. Mi hijo acaba de demostrarme que ya no soy parte de su familia, Roberto. Es hora de que aprenda algunas lecciones sobre la vida real. Después de colgar con Roberto, marqué el segundo número. Patricia Vega, mi contadora de confianza, la mujer que manejaba todas mis inversiones y conocía cada centavo de mi patrimonio. Don Jorge, qué sorpresa escucharlo tan tarde. ¿Todo bien? Patricia, necesito que mañana muy temprano hagas algunas transferencias importantes. Quiero que muevas todo el dinero de las cuentas conjuntas que tengo con Samuel. También quiero que retires mi nombre de todos los documentos donde aparezco como socio o avalista de sus proyectos. Patricia conocía mi situación familiar. Había visto cómo yo había estado financiando la vida de Samuel durante años, siempre con la esperanza de que algún día él pudiera independizarse realmente. ¿Puedo preguntarle qué pasó, don Jorge? Esto es muy drástico. Mi hijo me faltó el respeto de la manera más humillante posible delante de toda su familia. Creo que es momento de que aprenda a valorar lo que siempre tuvo. La tercera llamada fue a Matías Herrera, mi abogado desde hace 20 años. Un hombre que había manejado todos mis contratos más importantes, que conocía cada detalle legal de mis negocios. Matías, siento despertarte, pero necesito que mañana prepares algunos documentos muy importantes. Le expliqué la situación completa, desde la humillación en la cena hasta mi decisión de cortar todo apoyo financiero a Samuel. Matías escuchó en silencio, haciendo preguntas técnicas sobre contratos y responsabilidades legales. Jorge, entiendo tu dolor,
pero esto va a tener consecuencias muy serias. Samuel podría perder su casa, su auto, todo. Eso es exactamente lo que quiero, Matías. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Que el respeto no se negocia, especialmente dentro de la familia. Cuando terminé las 3 llamadas eran las 2:30 de la madrugada. Me serví otro whisky y me quedé mirando por la ventana de mi estudio, observando las luces distantes de la ciudad donde mi hijo dormía tranquilamente, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Por primera vez en 5 horas, sonreí. No pude dormir esa noche. Me quedé en mi estudio hasta el amanecer, repasando cada documento, cada contrato, cada firma que había puesto para respaldar la vida cómoda de Samuel. La ironía era amarga. Mientras él dormía plácidamente en su cama king size, yo estaba desmantelando pieza por pieza el castillo de naipes que había construido para él. A las 6 de la mañana, Patricia ya estaba devolviendo mis llamadas. Su voz sonaba tensa, preocupada por las instrucciones que le había dado. Don Jorge, ya revisé todos los documentos. La situación es más compleja de lo que pensábamos. Samuel tiene su auto financiado con usted como avalista principal, la hipoteca de la casa también está respaldada por sus propiedades, y hay 3 tarjetas de crédito empresariales donde usted figura como garante solidario. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total, Patricia? $280,000, don Jorge. Si retiramos todos los avales, el banco va a exigir el pago inmediato de la totalidad. $280,000. Una fortuna que yo había puesto en riesgo para que mi hijo pudiera vivir como un pequeño rey, para que pudiera comprarse esa casa en el barrio exclusivo, para que pudiera manejar ese BMW último modelo, para que pudiera presumir de un estilo de vida que sus ingresos reales jamás habrían podido sostener. Procede con todo, Patricia. Quiero que a las 9 de la mañana ya esté notificando a todos los bancos. A las 7, Matías me llamó con más detalles legales. Jorge, he estado revisando los contratos. También hay un tema con la empresa donde trabaja Samuel. Resulta que usted es accionista minoritario de esa compañía desde hace 2 años, ¿lo recuerda? Lo recordaba perfectamente. Samuel había llegado desesperado porque la empresa donde trabajaba estaba a punto de quebrar, y él iba a perder su puesto de gerente. Me había suplicado que invirtiera $50,000 para ayudar a salvar la compañía. Es mi futuro, papá, me había dicho con lágrimas en los ojos. Sin este trabajo no voy a poder mantener a mi familia. Como siempre, había dicho que sí. Sí, Matías. Tengo el 12% de las acciones de Constructora del Valle. Bueno, esa participación le da derecho a voto en las decisiones importantes de la empresa, incluyendo las decisiones sobre contratación y despido de personal. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. ¿Estás diciéndome que puedo influir en el destino laboral de Samuel? Exactamente. Como accionista, usted puede solicitar una junta extraordinaria para revisar la estructura de personal. Y considerando que la empresa ha tenido problemas financieros, una reducción de personal sería completamente justificable. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar perfectamente. No solo iba a cortar el apoyo financiero a Samuel, sino que también podía eliminar la fuente de ingresos que le daba esa falsa sensación de seguridad. A las 8 de la mañana estaba duchado, vestido con mi mejor traje y listo para ejecutar el plan más importante de mi vida. Desayuné tranquilamente, leyendo el periódico como cualquier otro día, sintiendo una calma extraña que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Mi primera parada fue el Banco Nacional. Roberto me estaba esperando en su oficina, con todos los documentos extendidos sobre su escritorio como si fuera una mesa de cirugía. Jorge, todavía estás a tiempo de reconsiderar esto. Una vez que firmes estos papeles, no hay marcha atrás. Samuel va a recibir notificaciones de cobro inmediato en todas sus cuentas. Roberto, ¿tú tienes hijos? Sí, 2. ¿Alguna vez te han faltado el respeto delante de extraños? ¿Alguna vez te han tratado como si fueras un estorbo en su vida después de todo lo que has sacrificado por ellos? Roberto negó con la cabeza, entendiendo inmediatamente el punto. Entonces entiendes por qué estoy haciendo esto. Firmé como aval de Samuel porque confiaba en él, porque creía que era un hombre responsable. Anoche me demostró que estaba equivocado. Firmé todos los documentos sin vacilar. Retiro de avales, cancelación de garantías, exigencia de pago inmediato. Cada firma era como una sentencia de muerte para la vida financiera de mi hijo. Las notificaciones van a llegar a su casa antes del mediodía, me informó Roberto mientras guardaba los documentos en sobres oficiales del banco.
Perfecto. Mi segunda parada fue la oficina de Patricia. Ella ya había preparado todas las transferencias de dinero, moviendo fondos de cuentas compartidas hacia cuentas individuales donde solo yo tenía acceso. Don Jorge, también encontré algo interesante. ¿Sabía usted que Samuel ha estado usando su línea de crédito empresarial para gastos personales? Hay compras en restaurantes caros, una joyería, incluso un spa. Técnicamente, eso es mal uso de fondos empresariales. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 6 meses, aproximadamente $15,000 en gastos no relacionados con negocios. $15,000 que Samuel había gastado en darse gustos mientras me mentía sobre las razones por las que necesitaba acceso a mi línea de crédito. Probablemente había pagado la cena de anoche con ese dinero, la misma cena donde me humilló delante de todos. Patricia, quiero que envíes un reporte detallado de esos gastos al departamento de fraudes del banco. Si ha estado usando mal los fondos, que enfrente las consecuencias legales también. La tercera parada fue la oficina de Matías para firmar los documentos que solicitaban la Junta Extraordinaria en Constructora del Valle. Como accionista del 12%, tenía derecho a exigir una revisión completa de la nómina de empleados. La Junta está programada para el viernes. Jorge, he preparado un informe que justifica una reestructuración de personal basada en el rendimiento y la eficiencia. Samuel está en la lista de empleados recomendados para despido. ¿Qué tan sólida es la justificación? Muy sólida. Sus números de ventas han estado por debajo del promedio durante los últimos 8 meses. Cualquier empresa sensata consideraría su desvinculación como una medida de optimización. Era cierto. Samuel había estado relajándose en su trabajo, confiado en que su puesto estaba seguro gracias a mi inversión en la empresa. No sabía que esa misma inversión se iba a convertir en el instrumento de su despido. Cuando salí de la oficina de Matías eran las 11:30 de la mañana. En media hora, Samuel estaría recibiendo las primeras llamadas de los bancos. Su día perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Me dirigí a casa con una sensación de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. No era venganza, me decía a mí mismo. Era justicia. Era la consecuencia natural de sus acciones, el precio que tenía que pagar por olvidar de dónde venía y quien había hecho posible todo lo que tenía. Mientras manejaba por las calles familiares de mi ciudad, pensé en María, mi esposa fallecida. Ella siempre me decía que era demasiado blando con Samuel, que lo estaba malcriando con tanto apoyo incondicional. Algún día va a tomar todo tu amor por garantizado, me había advertido poco antes de morir. Como siempre, María había tenido razón. Llegué a casa y me preparé un almuerzo tranquilo. Puse música clásica de fondo y me serví una copa de vino tinto mientras cocinaba. Por primera vez en meses me sentía en paz, como si hubiera recuperado el control de mi propia vida. El teléfono sonó a las 12:15. Era un número que no reconocía, pero intuía quién podía ser. Papá. La voz de Samuel sonaba quebrada, desesperada. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Algo terrible está pasando. Hola, Samuel. ¿Cómo estuvo tu mañana? Papá, no entiendo qué está pasando. El banco me está llamando, dicen que tengo que pagar inmediatamente todos mis préstamos. Dicen que retiraste los avales. Tiene que ser un error. No es un error, Samuel. ¿Qué quieres decir? Papá, si no pago antes del viernes me van a embargar la casa. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo perfectamente lo que significa. La pregunta es si tú entiendes lo que significó para mí la humillación de anoche. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración agitada de Samuel, el pánico instalándose en su voz. Papá, podemos hablar de eso. Si te molestó lo de anoche, podemos solucionarlo. Pero esto no puede estar pasando por una discusión familiar. No fue una discusión, Samuel. Fue una demostración de quién eres realmente. Y colgué el teléfono. El teléfono no dejó de sonar durante el resto de la tarde. Samuel llamaba cada 20 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y gritos de indignación. Yo dejaba que sonara, sentado en mi sillón de cuero mientras leía un libro sobre estrategias empresariales, como si fuera un día cualquiera. Jorge, por favor, contesta. Soy tu hijo, necesito que hablemos. Esto se puede solucionar, no tiene que llegar tan lejos. Su voz se quebraba en cada mensaje que dejaba en la contestadora. Después venían los mensajes más agresivos. Papá, esto es una locura. No puedes destruir mi vida por algo tan estúpido.
Era solo una cena, por Dios. Era solo una maldita cena. Solo una cena. Esas palabras me confirmaron que Samuel seguía sin entender la magnitud de lo que había hecho. Para él, humillar a su padre delante de 20 personas era algo estúpido, un detalle menor que no merecía consecuencias reales. A las 4 de la tarde, Patricia me llamó con actualizaciones. Don Jorge, los bancos ya procesaron todas las solicitudes. Samuel tiene hasta el viernes para pagar $120,000 al Banco Nacional, $80,000 al Banco de Crédito, y $75,000 a la cooperativa donde financió el auto. ¿Qué pasa si no puede pagar? Embargo inmediato de todos los bienes. La casa, el auto, incluso pueden congelar sus cuentas de nómina. Quedará prácticamente en bancarrota. $275,000 que tenía que conseguir en 3 días. Una cantidad imposible para alguien que ganaba $4,000 mensuales y cuyos únicos bienes reales eran comprados con dinero prestado. A las 6 de la tarde llegó la primera visita inesperada. Escuché el auto deteniéndose frente a mi casa, luego los pasos apresurados en el sendero de entrada. Cuando abrí la puerta, encontré a Tatiana con los ojos rojos de tanto llorar, cargando a Celia en brazos mientras Pedro se escondía detrás de sus piernas. Don Jorge, por favor, tenemos que hablar. Su voz temblaba, pero había una firmeza desesperada en sus palabras. Tatiana, ¿qué puedo hacer por ti? Usted sabe exactamente qué puede hacer. Samuel me contó todo lo que pasó con los bancos. Los niños no entienden por qué papá está gritando por teléfono, por qué hay hombres viniendo a la casa a preguntar por propiedades y embargos. Miré a mis nietos. Celia, con sus 8 años, tenía esa expresión confundida de los niños cuando el mundo de los adultos se vuelve inexplicable. Pedro, más grande, me observaba con una mezcla de miedo y súplica. ¿Puedo pasar, don Jorge? Los niños necesitan entender qué está pasando. Los dejé entrar y los llevé a la sala. Preparé chocolate caliente para Celia y Pedro, que se sentaron en el sofá grande como 2 pajaritos asustados. Tatiana se quedó de pie, nerviosa, retorciendo las manos. Don Jorge, yo no estuve de acuerdo con lo que pasó anoche. Le juro que traté de hablar con Samuel antes de la cena. Le dije que usted debía sentarse en el lugar principal porque es su papá, porque es el abuelo de los niños. ¿Y qué te respondió? Que tenía que entender las dinámicas familiares, que mi papá era un invitado especial y que usted iba a estar bien en cualquier lugar. Yo sabía que estaba mal, don Jorge, pero no quise hacer una escena delante de todos. Tatiana era una buena mujer. Durante 10 años de matrimonio con Samuel, siempre me había tratado con respeto y cariño. No era su culpa estar casada con un ingrato. Tatiana, lo que pasó anoche no fue solo sobre donde me tocó sentarme. Fue sobre el desprecio, sobre la falta total de consideración hacia alguien que ha dado todo por su familia. Lo sé, don Jorge. Lo sé y estoy avergonzada. Pero los niños no tienen la culpa de los errores de su papá. Si Samuel pierde la casa, si perdemos todo, ¿qué va a pasar con Celia y Pedro? Era la pregunta que había estado esperando, la que me dolía más que todas las súplicas de Samuel. Mis nietos no tenían culpa de nada. Ellos me querían sinceramente, sin condiciones, sin segundas intenciones. Para ellos yo era simplemente el abuelo Jorge que les traía dulces y les contaba historias. Abuelo, murmuró Celia con su vocecita tímida, ¿papá hizo algo malo? Me senté a su lado en el sofá y la tomé de las manos pequeñas. A veces los adultos hacen cosas que lastiman a otras personas sin darse cuenta de lo importantes que son esas cosas. Como cuando yo le pegué a Pedro y tú me dijiste que tenía que disculparme. Algo así, pequeña. ¿Papá no quiere disculparse contigo? La inocencia de la pregunta me atravesó el corazón. Celia había entendido en segundos lo que Samuel no había logrado comprender en 12 horas de crisis financiera. Pedro, más callado, me miraba con esos ojos grandes que había heredado de su madre. Abuelo, ¿vamos a tener que mudarnos de nuestra casa? No lo sé, Pedro. Eso depende de tu papá. Tatiana se acercó y se arrodilló delante de mí. Don Jorge, yo voy a hablar con Samuel. Voy a obligarlo a que venga aquí y se disculpe apropiadamente. Voy a hacer que entienda lo que hizo mal. Tatiana, no se trata solo de una disculpa. Se trata de respeto, de valores, de entender que las acciones tienen consecuencias. Entonces dígame qué necesita que haga. Dígame cómo podemos arreglar esto. Antes de que pudiera responder, escuchamos otro auto llegando. Esta vez los pasos que se acercaron a la puerta eran pesados, furiosos. Samuel no tocó el timbre,
sino que golpeó la puerta con los puños. «Papá, abre la puerta. Tenemos que hablar ahora mismo». Tatiana palideció. «Don Jorge, por favor, no discuta delante de los niños». Abrí la puerta y encontré a Samuel con el cabello desordenado, la camisa arrugada y una expresión de desesperación que jamás le había visto. Detrás de él estaba Ignacio, el mismo hombre que había ocupado mi lugar en la mesa la noche anterior. «Papá, esto es una locura. No puedes arruinar mi vida por un malentendido». «Samuel, baja la voz. Tus hijos están aquí. Mis hijos van a quedarse sin casa por tu capricho. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar a tus nietos en la calle?». Ignacio se adelantó con esa sonrisa condescendiente que ya conocía muy bien. «Don Jorge, creo que podemos manejar esto como hombres civilizados. Lo que pasó anoche fue un simple protocolo social. En mi familia siempre honramos al invitado de mayor rango, no fue nada personal». «¿Rango?». La palabra me salió como un gruñido. ¿Está hablando de rango cuando se refiere a la relación entre un padre y su hijo? Bueno, en los negocios hay ciertas jerarquías que... Usted no entiende nada, Ignacio. Esto no es sobre negocios. Es sobre familia. Samuel se interpuso entre nosotros, visiblemente frustrado. «Papá, mi suegro está tratando de ayudar. Él tiene conexiones, puede conseguir préstamos para solucionar este problema». «Ah, sí. ¿El mismo suegro por el que me humillaste anoche ahora va a salvarte?». «No te humillé. Te pedí que cambiaras de lugar en una mesa. Era mi cumpleaños, yo decidía los protocolos». La falta total de comprensión en su voz me confirmó que había tomado la decisión correcta. Samuel seguía viendo la situación como algo trivial, como un simple cambio de asientos. «Samuel, tú no me pediste nada. Me arrastraste, me empujaste y me hiciste caer delante de todos tus invitados para darle mi lugar a un extraño». «No es un extraño. Es el padre de mi esposa. Y yo soy tu padre. El hombre que te dio la vida, que te educó, que pagó cada centavo de tu universidad, que avaló cada uno de tus préstamos para que pudieras vivir como un rey. Papá, todo eso se puede pagar. Puedo devolverte cada centavo que me has prestado, pero necesito tiempo». «El tiempo se acabó, Samuel. Tuviste 35 años para aprender a respetar a tu familia. Anoche decidiste que era más importante quedar bien con tu suegro que honrar a tu padre». Ignacio volvió a intervenir. «Don Jorge, si me permite, creo que está llevando esto demasiado lejos. Los jóvenes a veces cometen errores, pero la familia debe perdonar y...». «Usted no opina sobre mi familia, Ignacio. Usted fue parte del problema anoche, disfrutó sentarse en mi lugar mientras yo era relegado como un invitado de tercera clase». «Don Jorge, yo no sabía qué». Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Vi su sonrisa de satisfacción cuando Samuel me empujó. Samuel explotó. «Basta ya. Esto es ridículo. No voy a permitir que destruyas mi vida por tu orgullo herido». En ese momento, Celia empezó a llorar. El grito de su padre la había asustado, y Pedro la abrazó tratando de consolarla. Tatiana corrió hacia ellos, fulminando a Samuel con la mirada. «Ya basta, Samuel. Los niños no tienen que ver esto». Pero Samuel estaba fuera de sí. «Los niños van a ver mucho más si no solucionamos esto. Van a ver a su familia destruida por la terquedad de su abuelo». Esa fue la gota que derramó el vaso. Culpar a mis nietos, usar su sufrimiento como arma emocional contra mí, confirmar una vez más que no había aprendido nada. «Váyanse», les dije con voz calmada pero firme. «Váyanse de mi casa ahora mismo». «Papá, no podemos irnos así. Tenemos que encontrar una solución». La solución era muy simple, Samuel. Era disculparte sinceramente por tu comportamiento. Era reconocer que me faltaste el respeto. Era mostrar aunque fuera una pizca de arrepentimiento genuino. «Me estoy disculpando ahora». «No, no te estás disculpando. Estás negociando. Estás tratando de minimizar lo que hiciste para que yo retire las consecuencias». Miré a Tatiana, que sostenía a Celia mientras Pedro se aferraba a su brazo. «Tatiana, tú y los niños siempre serán bienvenidos en esta casa. Pero él», señalé a Samuel, «necesita entender que ser mi hijo no le da derecho a faltarme el respeto». Y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi estudio, escuchando el silencio que siguió a la tormenta. Afuera, la ciudad dormía tranquilamente, pero yo tenía la mente más despierta que nunca.
Las palabras de Samuel resonaban en mi cabeza: no voy a permitir que destruyas mi vida por tu orgullo herido. Orgullo herido. Eso era lo que él veía en todo esto. No podía entender que se trataba de algo mucho más profundo, de principios fundamentales sobre el respeto y la dignidad humana. A las 5 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No era suficiente con cortarle el apoyo financiero. Samuel necesitaba una lección completa sobre las consecuencias de sus acciones. Necesitaba entender que en la vida real, cuando lastimas a las personas que te aman, no siempre hay una segunda oportunidad. Saqué mi teléfono y marqué el número de Renato Silva, el presidente de Constructora del Valle. Lo conocía desde hacía 15 años, mucho antes de que yo invirtiera en su empresa. Era un hombre serio, trabajador, que valoraba la lealtad y el respeto. Jorge, qué sorpresa escucharte tan temprano. ¿Todo bien? Renato, necesito hablar contigo sobre algo muy delicado. Es sobre mi hijo Samuel y su futuro en la empresa. Le conté toda la historia, desde la humillación en la cena hasta las decisiones financieras que había tomado. Renato escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que entendía la gravedad de la situación. Jorge, tu hijo ha sido un empleado promedio, nada más. Sus números no son terribles, pero tampoco son excepcionales. Si me estás pidiendo que lo despida, necesito una justificación sólida para recursos humanos. No te estoy pidiendo que lo despidas, Renato. Te estoy informando que como accionista del 12%, voy a solicitar una evaluación completa de la eficiencia del personal. Si Samuel resulta ser prescindible según los números, que así sea. Entiendo. Voy a revisar su expediente personalmente. Si hay justificación para una desvinculación, procederemos de acuerdo al protocolo. La segunda llamada fue a mi contador personal, diferente de Patricia, que manejaba mis asuntos más privados. Necesitaba hacer algo que requería absoluta discreción. Don Jorge, ¿en qué puedo ayudarlo? Carlos, quiero que transfiera $50,000 a una cuenta que voy a abrir específicamente para Tatiana y mis nietos. Pero con una condición: el dinero solo puede ser usado si Samuel no está viviendo en la misma casa. ¿Está hablando de un fondo de contingencia para su nuera? Exactamente. Si mi hijo pierde la casa y Tatiana decide separarse, quiero que ella y los niños tengan recursos para empezar una nueva vida. Carlos conocía mi situación familiar y entendió inmediatamente las implicaciones. Don Jorge, esto podría interpretarse como incentivo para el divorcio. No es incentivo, Carlos. Es protección. Mis nietos no tienen que pagar por los errores de su padre. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Dayana Morales, una de las abogadas de familia más respetadas de la ciudad. María y yo habíamos actualizado nuestros testamentos con ella años atrás. Don Jorge, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? ¿Cómo está? Dayana, necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. Cambios que van a sorprenderte. ¿Qué tipo de cambios? Quiero remover a Samuel como beneficiario principal de mi herencia. Todo su porcentaje va a ir a un fideicomiso para sus hijos, que solo podrán acceder cuando cumplan 25 años. Hubo una pausa larga en la línea. Dayana había conocido a mi familia durante años, había visto cómo yo adoraba a Samuel, como siempre hablaba de él con orgullo. Don Jorge, ¿está seguro de esto? Es una decisión muy drástica. ¿Ha considerado todas las implicaciones? Dayana, mi hijo me demostró anoche que no valora lo que tiene, que da por sentado todo lo que he construido para él. Si no puede respetar a su padre en vida, no merece beneficiarse de su muerte. ¿Qué pasa con la empresa? Con las propiedades. La empresa se va a vender cuando yo muera. El dinero se dividirá en 3 partes, 1/3 para obras de caridad, 1/3 para el fideicomiso de mis nietos, y 1/3 para Tatiana, si en ese momento está divorciada de Samuel. ¿Y si no está divorciada? Entonces esa parte también va a caridad. No voy a premiar a una familia que no sabe valorar lo que tiene. Después de esas llamadas, me vestí con mi mejor traje y salí a desayunar a mi restaurante favorito. Necesitaba estar en un lugar público, rodeado de gente normal, para procesar la magnitud de lo que estaba haciendo. Mientras tomaba mi café y leía el periódico, no pude evitar pensar en María. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? ¿Habría sido tan drástica como yo, o habría encontrado una manera más suave de enseñarle la lección a Samuel? Pero entonces recordé las palabras que me había dicho poco antes de morir. Jorge, Samuel está muy acostumbrado a que todo le salga fácil.
Algún día la vida le va a enseñar que no siempre es así, y ese día va a ser muy duro para él. Ese día había llegado. A las 10 de la mañana, mientras terminaba mi segundo café, sonó mi teléfono. Era Renato. Jorge, revisé el expediente de Samuel. Tienes razón, sus números son mediocres. Además, encontré algunas irregularidades en sus reportes de gastos. Nada criminal, pero sí poco profesional. ¿Qué tipo de irregularidades? Ha estado inflando algunos costos de representación, reportando comidas de negocios que en realidad fueron familiares. Como te digo, no es suficiente para una demanda, pero sí para una desvinculación justificada. ¿Cuándo puedes proceder? El viernes. Voy a llamarlo a mi oficina y le voy a comunicar que debido a una reestructuración basada en eficiencia, su posición ha sido eliminada. Samuel iba a perder su trabajo el mismo día que vencían todos sus préstamos bancarios. La sincronía era perfecta, casi poética. Regresé a casa y me encontré con un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta escrita a mano, con la letra de Tatiana. Don Jorge, no sé si esta carta va a cambiar algo, pero necesito intentarlo. Anoche, después de que nos fuimos de su casa, tuve una conversación muy seria con Samuel. Le dije que lo que había hecho estaba mal, que usted tenía todo el derecho de estar furioso. Su respuesta me sorprendió y me asustó. Me dijo que usted estaba exagerando, que era solo una cuestión de protocolo social, que usted debería entender que hay jerarquías en las reuniones familiares. Don Jorge, yo creo que Samuel realmente no entiende lo que hizo mal. Y eso me preocupa mucho, porque significa que puede volver a hacerlo. No quiero que mis hijos crezcan pensando que está bien faltar el respeto a los abuelos, que está bien lastimar a la gente que nos ama. Si Samuel no cambia su actitud, si no aprende de esto, voy a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre nuestro matrimonio. Los niños le mandan todo su amor, abuelo. Ellos no entienden por qué papá está tan nervioso, pero saben que usted está triste. Celia me preguntó si podía hacerle un dibujo para que se sienta mejor. Se lo voy a traer mañana, si me permite. Con cariño, Tatiana. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. Tatiana era más inteligente de lo que Samuel merecía. Ella había entendido inmediatamente que esto no era sobre protocolos o jerarquías, sino sobre valores fundamentales. El resto del día lo pasé organizando mis asuntos, preparándome para las consecuencias de mis decisiones. No me arrepentía de nada, pero sí era consciente de que estaba cambiando el curso de varias vidas para siempre. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, miré hacia la silla donde María solía sentarse. Si ella estuviera aquí, ¿me habría apoyado? ¿O me habría pedido que fuera más compasivo con nuestro hijo? Pero entonces recordé algo que había olvidado por completo. La última Navidad que María pasó con nosotros, Samuel había llegado tarde a la cena familiar porque tenía un compromiso importante de trabajo. Después supimos que había estado en una fiesta con los compañeros de Tatiana. María había estado muy callada esa noche, y cuando le pregunté qué le pasaba, me había dicho: Jorge, temo que estemos criando a un hijo que piensa que puede hacer lo que quiera sin considerar a los demás. Tal vez lo que estaba haciendo ahora era simplemente completar una lección que debería haber empezado hace años. El jueves amaneció gris y frío, como si el clima hubiera decidido acompañar el drama que estaba desarrollándose. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación extraña en el estómago. Sabía que este sería el día en que Samuel comenzaría a entender la verdadera magnitud de las consecuencias. A las 8 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente, sonó mi teléfono. Era Patricia, con la voz tensa y preocupada. Don Jorge, ya empezaron las ejecuciones. El Banco Nacional congeló todas las cuentas de Samuel esta madrugada. Su tarjeta de crédito fue cancelada, y van a embargar el auto hoy mismo. ¿Qué pasa con la casa? Tienen hasta mañana para presentar el pago completo de la hipoteca, o procederán con el embargo inmobiliario. Estamos hablando de $140,000 que debe presentar antes de las 5 de la tarde del viernes. $140,000 en menos de 24 horas. Una suma imposible para alguien que acababa de perder acceso a todas sus líneas de crédito y cuyas cuentas bancarias estaban congeladas. ¿Ha tratado de contactarme? Sí, don Jorge. Ha llamado a la oficina 6 veces desde las 7 de la mañana. Dice que es urgente, que necesita hablar con usted sobre una solución familiar. Solución familiar. Incluso en su desesperación, Samuel seguía pensando que esto era algo que se podía negociar, algo que se podía arreglar con palabras bonitas y promesas vacías. Patricia,
no le devuelvas las llamadas. Si insiste, dile que estoy fuera de la ciudad por negocios. ¿Está seguro, don Jorge? Suena realmente desesperado. Estoy completamente seguro. Después de desayunar, decidí dar un paseo por el centro de la ciudad. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mientras caminaba por las calles familiares, mi teléfono sonó con un número desconocido. Jorge, soy Ignacio Mendoza. La voz del hombre que había ocupado mi lugar en la mesa sonaba nerviosa, conciliadora. Era irónico escucharlo tan humilde después de la arrogancia que había mostrado esa noche. ¿Qué puedo hacer por usted, Ignacio? Jorge, creo que podemos resolver esto como hombres de negocios. Entiendo que hubo un malentendido el martes, pero no podemos dejar que una familia se destruya por esto. No hubo ningún malentendido, Ignacio. Todo fue muy claro. Mira, yo tengo algunos contactos en el sector financiero. Puedo ayudar a Samuel a conseguir préstamos para solucionar esta crisis. Pero necesito que tú retires los embargos y las demandas. ¿Y por qué haría eso? Porque soy el abuelo de esos niños también. Celia y Pedro no merecen sufrir por los errores de sus padres. Era interesante ver cómo de repente todos se preocupaban por mis nietos. El mismo hombre que había disfrutado humillarme ahora usaba a los niños como argumento emocional. Ignacio, usted tuvo la oportunidad de actuar como un abuelo responsable el martes por la noche. Podría haber rechazado el lugar de honor, podría haber insistido en que yo me quedara en mi sitio. En lugar de eso, disfrutó del espectáculo. Jorge, yo no sabía qué. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Vi su expresión de satisfacción cuando Samuel me empujó. Está bien, tienes razón. Me comporté mal. Pero ahora podemos solucionarlo. Podemos encontrar una manera de que todos ganemos. No, Ignacio. No todos podemos ganar. Samuel tomó decisiones, y ahora debe enfrentar las consecuencias. Colgué el teléfono y seguí caminando. Era fascinante ver cómo las personas que habían estado cómodas con mi humillación ahora se desesperaban por arreglar las cosas. Pero solo porque las consecuencias finalmente habían llegado. A las 11 de la mañana llegué a mi oficina. Tenía algunos asuntos pendientes que revisar, contratos que firmar, decisiones empresariales que no podían esperar. Durante años había construido mi negocio con disciplina y consistencia, y no iba a permitir que el drama familiar afectara mis responsabilidades profesionales. Matías me estaba esperando con documentos legales que requerían mi firma. Los cambios al testamento, las instrucciones para el fideicomiso de mis nietos, los papeles que oficializaban mi decisión de eliminar a Samuel como beneficiario. Jorge, ¿estás completamente seguro de estos cambios? Una vez que firmes esto, Samuel quedará completamente fuera de tu herencia. Matías, mi hijo me demostró que no valora lo que tiene mientras lo tiene. No voy a premiar esa actitud con una herencia que no aprecia. ¿Y si se disculpa? ¿Si realmente cambia su comportamiento? Entonces podrá disfrutar de una buena relación con su padre mientras yo esté vivo. Pero la herencia ya no está en discusión. Firmé todos los documentos sin vacilación. Cada firma era como cerrar un capítulo de mi vida, como oficial mi decisión de que Samuel tendría que ganarse su lugar en la familia en lugar de darlo por garantizado. A las 12:30, mientras revisaba unos reportes financieros, mi secretaria me informó que había una visita inesperada. Don Jorge, está aquí la esposa de su hijo con los niños. Dice que es urgente. Tatiana entró a mi oficina con Celia y Pedro, los tres con expresiones de preocupación que me partieron el corazón. Los niños corrieron hacia mí inmediatamente, abrazándome con esa espontaneidad pura que solo tienen los pequeños. Abuelo, murmuró Celia, mamá dice que papá está muy triste. ¿Puedes ayudarlo? Pedro, más reservado, me miró con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería a su edad. Abuelo, papá hizo algo muy malo. Tatiana se acercó con una expresión de agotamiento que me preocupó. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Don Jorge, necesito hablar con usted. Samuel no sabe que estoy aquí. ¿Qué está pasando, Tatiana? Esta mañana vinieron a embargar el auto. Samuel estaba en el trabajo cuando llegaron, así que yo tuve que lidiar con todo. Los niños vieron cómo se llevaban el carro, y Celia comenzó a llorar porque pensó que también se iban a llevar a su papá. Miré a mis nietos, que estaban jugando con los juguetes que siempre tenía en mi oficina para sus visitas. No tenían idea de que su mundo estaba colapsando. Samuel sabe que viniste.
No, y no quiero que lo sepa. Don Jorge, yo entiendo por qué está haciendo esto. Después de lo que pasó el martes, yo también estoy furiosa con Samuel. Pero los niños no entienden nada de esto. ¿Qué quieres que haga, Tatiana? No le estoy pidiendo que perdone a Samuel. Francamente, creo que se merece lo que está pasando. Pero ¿hay alguna manera de proteger a los niños de todo esto? Era exactamente la conversación que había estado esperando. Tatiana era la única persona en toda esta situación que estaba pensando realmente en el bienestar de los niños en lugar de usar como argumento emocional. Tatiana, ¿has considerado separarte de Samuel? La pregunta la tomó por sorpresa, pero no negó inmediatamente como habría esperado. He pensado en eso, sí. Especialmente después de ver cómo reaccionó cuando le dije que debería disculparse con usted sinceramente. Me dijo que usted era demasiado orgulloso, que estaba exagerando por una tontería. ¿Una tontería? Esas fueron sus palabras exactas. Una tontería. Don Jorge, si mi esposo piensa que faltar el respeto a su padre es una tontería, ¿qué otros valores está dispuesto a ignorar? Era una pregunta inteligente, madura. Tatiana estaba viendo las implicaciones más profundas del comportamiento de Samuel, las cosas que iban más allá de esta crisis específica. Tatiana, si decides separarte de Samuel, si decides proteger a los niños de un ambiente donde no se valora el respeto familiar, yo voy a asegurarme de que tengas todos los recursos necesarios para empezar una nueva vida. ¿Qué quiere decir? Tengo un fondo establecido específicamente para ti y los niños. $50,000 que solo podrás acceder si ya no estás viviendo con Samuel. Tatiana se quedó en silencio durante largos minutos, procesando las implicaciones de mi oferta. No era un soborno, era una oferta de seguridad para una mujer que estaba considerando hacer lo correcto por sus hijos. Don Jorge, está diciéndome que tengo que elegir entre mi matrimonio y la seguridad financiera de mis hijos. Te estoy diciendo que si eliges proteger a tus hijos de un padre que no respeta a su propia familia, yo voy a protegerlos también. Tatiana miró a Celia y Pedro, que seguían jugando inocentemente, ajenos a la conversación que estaba determinando su futuro. Necesito tiempo para pensar en esto, don Jorge. Por supuesto. Pero Tatiana, recuerda que mañana Samuel va a perder la casa. Si vas a tomar una decisión, tiene que ser pronto. Cuando se fueron, me quedé solo en mi oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había visto crecer durante décadas. Estaba cambiando el curso de varias vidas con mis decisiones, pero por primera vez en días, sentía que estaba haciendo lo correcto. Mañana sería el día final, el día en que Samuel perdería todo y finalmente entendería el costo real de sus acciones. El viernes amaneció con esa claridad cruel que a veces tiene el destino. Sabía que este sería el día más difícil para Samuel, y también el día en que finalmente entendería que las palabras tienen consecuencias reales. A las 9 de la mañana, Renato me llamó para confirmar lo que ya esperaba. Jorge, acabo de tener la reunión con Samuel. Le comuniqué que su posición ha sido eliminada debido a una reestructuración basada en eficiencia. Tiene hasta el lunes para entregar sus pertenencias y firmar los documentos de desvinculación. ¿Cómo reaccionó? Como era de esperarse. Primero sorpresa, luego negación, después ira. Me gritó que esto era una conspiración, que tú habías usado tu influencia para destruirlo. Le expliqué que la decisión se basaba únicamente en números y rendimiento. ¿Mencionó mi nombre específicamente? Varias veces. Dijo que ibas a pagar por esto, que no podías controlar su vida para siempre. Honestamente, Jorge, su reacción me confirmó que tomamos la decisión correcta. Un empleado que culpa a otros por sus fracasos no es alguien que queremos en la empresa. Después de colgar con Renato, me dirigí a mi oficina como cualquier otro día. Tenía reuniones programadas, contratos que revisar, decisiones empresariales que no podían esperar. La vida seguía su curso normal, incluso mientras el mundo de Samuel se desmoronaba. A las 11, Patricia me informó que los embargos habían comenzado oficialmente. La casa de Samuel estaba siendo evaluada para el remate, y tenían hasta las 5 de la tarde para presentar el pago completo o perderían la propiedad. Don Jorge, también me contactó el administrador del condominio donde vive Samuel. Aparentemente, debe 3 meses de cuotas de mantenimiento, casi $2,000. Con todas las cuentas congeladas, no puede pagar. Era como ver fichas de dominó cayendo una tras otra. Cada aspecto de la vida cómoda que Samuel había construido con dinero prestado se estaba desmoronando simultáneamente. A las 12:30 llegó la llamada que había estado esperando. Era Tatiana,
y su voz sonaba quebrada pero decidida. Don Jorge, tomé mi decisión. No puedo seguir con Samuel después de todo esto. ¿Qué pasó, Tatiana? Anoche llegó a casa gritando como un loco. Dijo que usted había arruinado su vida, que éramos una familia maldita por su culpa. Delante de los niños, don Jorge. Celia se escondió debajo de la mesa llorando, y Pedro le preguntó por qué odiaba tanto al abuelo. Me dolió imaginar a mis nietos asustados, confundidos por la ira de su padre. ¿Qué le respondió a Pedro? Le dijo que el abuelo era un viejo amargado que no podía soportar ver a su familia feliz. En ese momento supe que tenía que proteger a mis hijos de esa toxicidad. ¿Dónde están ahora? Los niños están en casa de mi hermana. Yo estoy empacando nuestras cosas mientras Samuel está en el banco tratando de conseguir préstamos milagrosos que sabemos que no va a conseguir. Tatiana, ¿está segura de esta decisión? Completamente segura. Don Jorge, usted tenía razón. Si Samuel puede tratar así a su propio padre, si puede enseñarles a sus hijos que está bien faltar el respeto a los abuelos, entonces no es el hombre con quien quiero que crezcan mis pequeños. Voy a transferir el dinero del fondo a tu cuenta personal hoy mismo. $50,000 para que puedas empezar una nueva vida con los niños. Gracias, don Jorge. Y quiero que sepa que voy a asegurarme de que Celia y Pedro entiendan por qué tomé esta decisión. Van a saber que su abuelo es un hombre bueno que merece respeto. Después de colgar con Tatiana, me quedé largo rato mirando por la ventana de mi oficina. No sentía alegría por la separación, pero sí alivio de saber que mis nietos estarían en un ambiente donde se valoraran los principios correctos. A las 3 de la tarde, Carlos me confirmó que la transferencia a Tatiana había sido procesada. También me informó que Samuel había intentado acceder a cuentas que ya no existían, cuentas que habían sido cerradas o transferidas durante los últimos días. Don Jorge, su hijo también trató de usar la línea de crédito empresarial que usted canceló. El banco lo rechazó automáticamente y le informó que la cuenta había sido cerrada por el titular. A las 4:30, una hora antes del plazo final para salvar la casa, Samuel apareció en mi oficina. Mi secretaria trató de detenerlo, pero él se abrió paso hasta mi despacho como un huracán desesperado. Papá, por favor, solo necesito que me escuches. Samuel estaba irreconocible. Su traje estaba arrugado, tenía barba de varios días, y sus ojos estaban rojos de no dormir. Era la imagen de un hombre que había perdido todo en cuestión de días. Samuel, ¿qué puedo hacer por ti? Puedes parar esta locura. Puedes llamar a los bancos y decirles que esto fue un malentendido. Puedes salvar a tu familia. ¿Mi familia? ¿La misma familia que me humilló públicamente hace 3 días? Era solo una cena, papá. Solo una estúpida cena. ¿Cómo pudiste destruir la vida de tus nietos por algo tan pequeño? Ahí estaba otra vez, minimizando lo que había pasado, negándose a entender la verdadera naturaleza de sus acciones. Samuel, no era solo una cena. Era una demostración de quién eres realmente, de cómo ves a tu familia. Estás loco. Estás completamente loco. Tatiana se llevó a mis hijos. Mi esposa me abandonó por tu culpa. Tatiana se llevó a los niños porque finalmente vio quién eres cuando estás bajo presión. Vio cómo reaccionas cuando no puedes culpar a otros por tus problemas. Samuel se desplomó en la silla frente a mi escritorio, con las manos en la cara. Por un momento pensé que finalmente había entendido, que finalmente mostraría un arrepentimiento genuino. Papá, por favor. Te lo suplico. Perdí mi trabajo, voy a perder la casa, mi esposa me dejó. No me quites también tu amor. Samuel, yo nunca te quité mi amor. Tú decidiste que mi amor no valía lo suficiente como para tratarme con respeto básico. Me disculpo, ¿está bien? Me disculpo por todo. Ahora ayúdame a arreglar esto. Pero incluso en su disculpa había desesperación, no arrepentimiento. Estaba pidiendo perdón porque necesitaba mi ayuda, no porque entendiera realmente lo que había hecho mal. Samuel, es demasiado tarde para disculpas. El momento de disculparse era el miércoles por la mañana, cuando tuviste 12 horas para reflexionar sobre tu comportamiento. En lugar de eso, viniste a mi casa a gritarme y a culparme. No sabía que ibas a hacer esto. No sabía que eras capaz de destruir a tu propia familia. Yo no destruí nada, Samuel. Solo retiré el apoyo que había estado dando durante años. Lo que se destruyó era artificial, construido con dinero prestado y mantenido con mi generosidad. Samuel se levantó violentamente,
tirando la silla hacia atrás. Esto no termina aquí, papá. Voy a recuperar a mis hijos. Voy a reconstruir mi vida. Y cuando lo haga, vas a darte cuenta del error que cometiste. Espero que sí, Samuel. Espero que reconstruyas tu vida, pero esta vez con tus propios méritos y con los valores correctos. Se fue dando un portazo, dejando mi oficina en silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama personal que acababa de presenciar. A las 5:15, Patricia me confirmó que el plazo había vencido. La casa de Samuel ahora pertenecía al banco. Por primera vez en una semana, me sentí verdaderamente en paz. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Todos los viernes por la tarde, Celia y Pedro venían a mi casa para pasar el fin de semana conmigo. Habían aceptado la separación de sus padres con esa capacidad de adaptación que tienen los niños, especialmente cuando ven que los adultos importantes en sus vidas están más tranquilos. Tatiana había alquilado un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio seguro. Con los $50,000 que le había transferido, había podido pagar un año de renta por adelantado y matricular a los niños en una buena escuela. También había empezado a trabajar medio tiempo en una clínica dental, retomando la carrera que había abandonado cuando se casó con Samuel. Los niños están bien, don Jorge me había dicho la semana anterior mientras tomábamos café en mi jardín. Preguntan por su papá, por supuesto, pero ya no lloran cuando hablamos de él. Creo que entienden que a veces los adultos toman decisiones que cambian las familias. Samuel había desaparecido de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Después de perder la casa, se había mudado a un apartamento pequeño en los suburbios, lejos de todo lo que había conocido. Según me había contado Ignacio en una llamada incómoda, estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrodomésticos, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Jorge, sé que Samuel cometió errores, me había dicho Ignacio, pero ¿no crees que ya pagó suficiente? Sus hijos lo extrañan. Ignacio, sus hijos lo ven cuando él hace el esfuerzo de visitarlos. El problema es que prefiere lamentarse de su situación en lugar de trabajar para reconstruir su relación con ellos. Era cierto. Samuel había pedido ver a los niños solo 3 veces en 3 meses. Cada vez llegaba amargado, lleno de quejas sobre lo injusta que había sido la vida con él, sobre cómo todos lo habían abandonado. Los niños regresaban de esas visitas confundidos y tristes. Abuelo, me había dicho Pedro después de la última visita, papá dice que tú tienes mucho dinero guardado y que podrías ayudarlo si quisieras. Es verdad. Pedro, tu papá necesita aprender a ayudarse a sí mismo. Yo lo ayudé durante muchos años, pero él no valoró esa ayuda. Porque no te respetó. Exactamente. Mamá dice que respetar a la familia es lo más importante. Tu mamá tiene razón. La transformación de Tatiana había sido notable. Sin la presión constante de mantener un estilo de vida que no podían permitirse, sin las mentiras y los préstamos secretos, había recuperado una tranquilidad que no había visto en ella durante años. Los niños también parecían más relajados, menos ansiosos. Una tarde de sábado, mientras Celia dibujaba en mi estudio y Pedro leía en el sofá, sonó el timbre de mi casa. Era una visita inesperada, Renato, el presidente de Constructora del Valle. Jorge, espero no molestarte, pero tenía que contarte algo interesante. ¿Qué pasó, Renato? Samuel vino a la empresa la semana pasada. Pidió hablar conmigo, dijo que quería disculparse por su comportamiento cuando lo despedimos. ¿Y qué te dijo? Que había entendido sus errores, que estaba dispuesto a empezar desde abajo, que solo necesitaba una oportunidad para demostrar que había cambiado. ¿Le creíste? Honestamente, no. Todo su discurso sonaba ensayado, como si alguien le hubiera dicho qué decir. Pero lo que me confirmó mis sospechas fue lo que dijo al final. ¿Qué dijo? Me preguntó si yo sabía cómo podía contactarte, si creía que tú estarías dispuesto a reconsiderar la situación familiar. Jorge, el hombre no estaba buscando trabajo realmente. Estaba buscando una manera de llegar a ti. No me sorprendió. En los últimos meses, Samuel había intentado contactarme a través de diferentes personas, antiguos empleados, conocidos mutuos, incluso el párroco de la iglesia donde María y yo nos habíamos casado. Todos con el mismo mensaje, que Samuel había aprendido la lección, que estaba arrepentido, que la familia debería perdonar y olvidar. Pero ninguno de esos intermediarios podía responder a la pregunta que yo siempre hacía: ¿Samuel entiende específicamente qué hizo mal, o solo está desesperado por recuperar lo que perdió? La respuesta siempre era la misma:
Samuel seguía viendo esto como una pelea familiar que había escalado demasiado, no como una consecuencia directa de su falta de respeto y sus valores distorsionados. Renato, ¿qué le dijiste? Le dije la verdad. Que tú eres un hombre de principios, que cuando tomas una decisión basada en valores fundamentales, no cambias de opinión por conveniencia. ¿Cómo reaccionó? Se puso furioso. Dijo que toda la familia Rivas era igual de orgullosa y terca, que ustedes preferían destruir relaciones antes que admitir que estaban exagerando. Esa respuesta me confirmó que Samuel no había aprendido nada. Seguía creyendo que yo había exagerado, que la humillación en su casa había sido algo menor que no merecía consecuencias reales. Esa noche, después de que Renato se fuera y los niños se durmieran en sus cuartos de invitados, me senté en mi estudio con un whisky y reflexioné sobre los últimos meses. No me arrepentía de ninguna de mis decisiones. Samuel había perdido su casa, su trabajo, su familia, pero había ganado algo más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo con una comprensión real de lo que significa el respeto. El problema era que no parecía interesado en esa oportunidad. Prefería lamentarse y buscar maneras de regresar a su vida anterior sin aceptar la responsabilidad por sus acciones. Miré hacia la foto de María en mi escritorio. Ella había tenido razón sobre Samuel desde el principio. Había visto sus tendencias egoístas, su incapacidad para valorar lo que tenía. Tal vez si hubiera escuchado sus advertencias años atrás, todo esto podría haberse evitado. Pero también sabía que María estaría orgullosa de las decisiones que había tomado. Ella valoraba la dignidad, el respeto, la importancia de mantener principios incluso cuando era difícil. Hiciste lo correcto, María, murmuré hacia su fotografía. Nuestros nietos están aprendiendo valores reales, y Tatiana está construyendo una vida honesta. Samuel. Bueno, Samuel todavía tiene tiempo para cambiar si realmente quiere hacerlo. Afuera, la ciudad dormía tranquilamente. Adentro, mis nietos descansaban en camas seguras, en una casa donde se valoraba el respeto y la honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente como debía estar. Un año después de aquella noche fatídica, mi vida había encontrado una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Era un domingo de diciembre, exactamente la misma fecha en que Samuel me había humillado en su casa, pero las circunstancias no podrían ser más diferentes. Estaba en mi jardín, viendo a Celia y Pedro decorar el árbol de Navidad que habíamos instalado temprano. Los niños se habían quedado conmigo el fin de semana, como hacían cada 15 días desde que Tatiana se había separado definitivamente de Samuel. Abuelo, ¿este adorno va aquí arriba?, preguntó Celia, sosteniendo una estrella dorada que había pertenecido a María. Exactamente ahí, pequeña. Tu abuela siempre decía que la estrella tenía que ir en el lugar más alto para que pudiera cuidar toda la casa. Pedro, ahora de 11 años y mucho más maduro, se acercó con una expresión seria que me recordaba a mí mismo a su edad. Abuelo, mamá dice que papá quiere vernos en Navidad. ¿Tú crees que deberíamos ir? Era una pregunta que me habían hecho varias veces en los últimos meses. Samuel había estado pidiendo más tiempo con los niños, especialmente ahora que se acercaban las fiestas navideñas. Pedro, lo que ustedes decidan sobre su papá es decisión de ustedes y de su mamá. Yo nunca voy a influir en esa relación. Pero, ¿tú lo perdonarías si él se disculpara de verdad? Era una pregunta profunda viniendo de un niño de 11 años. Pedro había estado pensando mucho sobre el concepto de perdón y reconciliación familiar. Pedro, el perdón no se trata de borrar lo que pasó. Se trata de entender que las personas pueden cambiar realmente si hacen el trabajo necesario para cambiar. Papá ha hecho ese trabajo. ¿Tú qué piensas? Pedro se quedó callado, considerando la pregunta. Había visto a su padre solo unas pocas veces durante el año, y cada encuentro había sido igual, Samuel quejándose de lo injusta que había sido la vida, culpando a otros por sus problemas, pidiendo que la familia lo ayudara sin nunca reconocer realmente sus errores. Creo que papá todavía no entiende por qué pasó todo esto, dijo finalmente Pedro con una sabiduría que me sorprendió. Eres muy inteligente, Pedro. Tatiana llegó esa tarde para recoger a los niños. En el último año se había transformado completamente. Trabajaba a tiempo completo ahora en la clínica dental, había terminado unos cursos de actualización, y los niños habían florecido bajo su cuidado estable y amoroso. Don Jorge, tengo noticias, me dijo mientras los niños guardaban sus cosas. Samuel finalmente firmó los papeles del divorcio. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviada, honestamente. Ya no tengo que preocuparme por sus deudas, por sus decisiones impulsivas, por el ejemplo que les está dando a los niños.
¿Ha cambiado en algo durante este año? Tatiana suspiró, con esa expresión que había visto muchas veces cuando hablábamos de Samuel. Está trabajando, eso es positivo, pero cada vez que habla conmigo, sigue siendo la misma historia. Que usted fue demasiado duro, que la familia debería haber estado unida, que todos lo abandonamos en su momento más difícil. Nunca menciona su propia responsabilidad. Jamás. Siempre encuentra una manera de culpar a otros. La última vez me dijo que si yo hubiera sido una esposa más comprensiva, habría podido ayudarlo a superar la crisis con su papá. Era exactamente lo que había esperado. Samuel había tenido un año completo para reflexionar, para crecer, para entender las lecciones que la vida le había enseñado. En lugar de eso, había elegido aferrarse a su narrativa de víctima. Esa noche, después de que Tatiana y los niños se fueran, me senté en mi estudio con mi ritual habitual de whisky y reflexión. Sobre mi escritorio estaba la última carta que había recibido de Samuel, llegada 3 semanas atrás. Papá, han pasado 12 meses desde nuestra pelea. Creo que ya es suficiente tiempo para que ambos hayamos aprendido nuestras lecciones. Estoy dispuesto a perdonarte por lo que me hiciste, y espero que tú también puedas perdonar mi error de esa noche. Los nietos necesitan a su abuelo y a su padre juntos en sus vidas. Llámame cuando estés listo para reconstruir nuestra familia. Dispuesto a perdonarme. Esas 4 palabras lo decían todo. Después de un año de consecuencias, Samuel seguía creyendo que yo era quien necesitaba perdón, que él había cometido solo un error menor que merecía ser olvidado. Doblé la carta y la guardé en el cajón con todas las otras. Tal vez algún día Samuel entendería realmente lo que había pasado aquella noche de diciembre. Tal vez algún día se daría cuenta de que el respeto no se negocia, que la familia no es un lugar donde puedes lastimar a las personas sin consecuencias. Pero hasta que ese día llegara, yo había encontrado mi paz. Mis nietos estaban creciendo en un ambiente donde se valoraban los principios correctos. Tatiana había construido una vida independiente y digna. Mi empresa seguía floreciendo, mis amistades se habían fortalecido, y cada mañana me despertaba sabiendo que había defendido mis valores cuando más importaba. Miré hacia la fotografía de María en mi escritorio. Si ella estuviera aquí, creo que estaría orgullosa. No por la dureza de mis decisiones, sino por la claridad de mis principios. Algunas lecciones duelen, María, le dije a su imagen sonriente. Pero las lecciones más importantes suelen ser las más dolorosas. Afuera comenzó a nevar, cubriendo la ciudad con ese manto blanco que hace que todo parezca nuevo, limpio, lleno de posibilidades. Era hermoso y apropiado. Después de todo, a veces las cosas tienen que terminar completamente para poder empezar de nuevo. Y yo había empezado de nuevo, con la dignidad intacta y la conciencia tranquila. Al final, eso era todo lo que realmente importaba.